Bueno, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de esta primera temporada. Y hoy vamos a abordar un tema que yo creo que es poco sexy y que es materiales dentales, ¿de acuerdo? Es un tema que en la carrera siempre obviamos, no nos lo explican bien y al final tenemos un montón de dudas. Y al final es algo con lo que estamos trabajando todos los días, tanto en clínica como en laboratorio. Muchas veces me encuentro cuando a alguien le preguntas cómo va a rehabilitar un caso, pues siempre te dice, por ejemplo, yo las carillas con disilicato de litio, yo esto con metalcerámica, yo esto con, uy, no, no, circonio no, o yo todo con circonio y nada con disilicato. Y al final creo que tenemos que entender que la odontología es una profesión dinámica, individualizada al paciente, y cada uno de nuestros pacientes es especial. Tiene sus pros, sus contras, sus ventajas, sus desventajas y requiere un tipo de material u otro. Por eso me sorprende mucho cuando la gente es muy tajante con el tema de los materiales. Yo siempre lo hago con este material o yo nunca lo hago con este otro, ¿de acuerdo? Y entonces este episodio lo vamos a enfocar a materiales y, como no, odontología digital y flujo de trabajo digital. Tenemos que entender que el flujo de trabajo digital ha sido concebido para trabajar en monolítico, ¿de acuerdo? No ha sido concebido para trabajar en metalcerámica. Tenemos que pensar que desde el escaneado, una vez que yo escaneo al paciente para hacer, por ejemplo, una restauración, luego paso al diseño CAD. Ese diseño está pensado idealmente para ser fabricado mediante fresado, ya sea en circonio, en disilicato o en cerámica feldespática, e idealmente en monolítico, sin que requiera un modelo. ¿Qué pasa? Pues que los materiales han ido evolucionando. Y si vemos la evolución de estos materiales en las ferias, Expodental, las casas comerciales, lo que más sacan como novedad son nuevos materiales. Es más, ahora lo que está en auge son los nuevos materiales en impresión 3D, en esas resinas nanocerámicas, que ahora llaman, entre comillas, de definitivos, ¿de acuerdo? Entonces, si tú, por ejemplo, estás escaneando a tus pacientes sobre implantes o sobre dientes y tú le estás pidiendo a tu laboratorio una restauración metal cerámica, tienes que ser consciente de lo que esto conlleva. Conlleva que tú has escaneado a tu paciente, mejor o peor, pero lo has escaneado. Tú esa información se la has enviado al laboratorio. El laboratorio va a tener que hacer dos cosas para una metal cerámica. En un primer lugar, va a tener que diseñar un modelo, troquelar, perdón, ese modelo e imprimir tanto el modelo alveolar como el troquel. Y por otro lado, lo que van a hacer es un diseño de la estructura metálica. Una estructura metálica que van a poder sinterizar o fresar. Y lo más probable es que sintericen si es una restauración dento-soportada, y si es una restauración implanto-soportada, lo que van a hacer es sintero-mecanizar. ¿De acuerdo? Pero ya partimos de que necesitamos el modelo. El modelo se imprime en 3D y la estructura metálica, ya sea sobre diente o sobre implante, también se va a imprimir en 3D en metal, mediante el sinterizado láser y luego el mecanizado si lo van a hacer. Y esto tienen que colocarlo en el modelo. Sobre ello van a empezar a hacer una estratificación cerámica. ¿Cuál es el principal problema que nos encontramos aquí? Nos encontramos que, a diferencia de con una impresión de silicona en el que obtienes un modelo de escayola, el laboratorio tiene que confiar a ciegas que el modelo que tiene entre manos, que el modelo que ha impreso en 3D es un modelo preciso, es un modelo que está correctamente impreso y que tanto la posición del implante o el troquelado del diente o los puntos de contacto, tanto en dientes o sobre implantes, están perfectamente impresos en 3D, que no hay ningún tipo de error. ¿Qué pasa? Si si tú no has escaneado correctamente y has dejado un agujero en la zona de los puntos de contacto, el software lo va a cerrar de forma automatizada. Y el laboratorio va a imprimir el modelo, va a troquelar, pero va a realizar el diseño. Va a realizar la estratificación cerámica sobre ese modelo impreso con los puntos de contacto que no son correctos. ¿Qué te va a pasar cuando llegues a boca? Que no te va a ajustar, ¿de acuerdo? La otra situación es perfectamente cuando tú escaneas correctamente,
el laboratorio diseña, pero no imprime correctamente, bien sea porque la resina no es la adecuada, bien sea porque el ángulo el ángulo de orientación del modelo para imprimir no es correcto, o que per se no han colocado las estructuras de soporte correctas y ese modelo está deformado. Aunque tú lo hayas hecho bien, lo que el laboratorio va a hacer, esa estratificación cerámica, que quieras que no, lleva un tiempo, va a ser incorrecta. Y no lo he comentado, pero si vas a hacer una estructura, una corona metal cerámica sobre implantes con un modelo impreso en 3D, entra en juego también la réplica del implante. ¿Qué réplica? ¿Qué sistema de retención? ¿Qué tolerancia tiene esa réplica con el modelo, con las paredes del modelo? Una serie de factores que estamos introduciendo mayor posibilidad a errores. Por lo tanto, lo que yo te recomiendo es que si trabajas con flujo de trabajo digital, te decantes más hacia trabajos monolíticos, ya sean en circonio o en disilicato de litio, sobre todo en sectores posteriores. A día de hoy, muy pocos pacientes requieren en sectores posteriores de premolar hacia atrás estratificación cerámica. A día de hoy, los materiales monolíticos, yo principalmente cuando hablo de implantes y dientes en sectores posteriores, coronas, ¿de acuerdo? De recubrimiento total, estoy hablando de circonio, yo rehabilito con circonio. En el caso de que sean incrustaciones, rehabilito con disilicato de litio, ¿de acuerdo? Y a veces utilizo un criterio para unificar materiales, que viene siendo de que si voy a hacer una arcada completa en el que involucra carillas e incrustaciones, lo más probable es que carillas de sector anterior vayan en una cerámica feldespática y em, incrustaciones posteriores o overlays, bonelays vayan en disilicato de litio, ¿de acuerdo? Pero te animo a que todo material, flujo de trabajo digital, que todo lo que rehabilites en sectores posteriores sea en un material monolítico y, en mi opinión, el circonio es a día de hoy el material ideal. Si bien es cierto que sobre implantes debemos confiar, ¿no?, en la capacidad de retención que tengan los T-Base para colocar, ¿no?, para cementar las coronas sobre implantes, creo que a día de hoy es la forma más pulcra y la mejor forma de trabajar. Por un motivo. Básicamente, cuando tú realizas una estructura metálica que va a un implante, no tanto un diente, pero sí a un implante, cada vez que hacen una carga cerámica, esa conexión, que está perfectamente mecanizada, se oxida. Y entonces hay que limpiar ese óxido en el laboratorio. Y eso, quieres que no, se hace de forma manual y se pierde ajuste entre la estructura metálica y la conexión del implante. Por ello, creo que a día de hoy, en el año 2025, no tiene mucho sentido realizar coronas metal cerámicas sobre implantes, teniendo eh, materiales como el circonio y el disilicato que pueden ir cementados a un T-base para hacer coronas cemento atornilladas. ¿Cuál es la ventaja? Que la conexión es mecanizada por la casa fabricante u otra, pero que esa conexión nunca entra al horno con la cerámica, porque la corona se fabrica aparte y luego se cementa. De forma que tenemos lo mejor del mundo del fresado de esa corona de cerámica y lo mejor del mecanizado de la conexión. De forma que creo que es la forma más pulcra de trabajar a día de hoy nuestros implantes. Y en otro podcast ya hablaremos, ¿no? En otro episodio ya hablaremos de cuáles son las características que tiene que tener un pilar, una base de titanio para ser trabajada de forma correcta. No todo vale, ¿de acuerdo? Em, Básicamente, esa es una de las razones. Y la otra es que tenemos que ponernos en el punto de vista del laboratorio dental. Imagínate, no que vas a hacer una corona unitaria, sino que vas a hacer una arcada completa. ¿Qué creéis que es más fácil? ¿Hacer la estratificación cerámica de todas las piezas de una arcada completa, incluida la encía si es necesario? ¿O diseñar una estructura, fresarla en circonio, maquillarla y colocarla? O si queremos en el sector anterior realizar una estratificación de cerámica feldespática para obtener una mayor naturalidad. ¿Qué creéis que es mejor para un técnico de laboratorio? Básicamente lo segundo. ¿Por qué? Porque no necesitamos
que el técnico de laboratorio tenga el día inspirado, sino que la máquina de fresado, si está bien calibrada, si el diseño es correcto, siempre vamos a obtener una calidad más que aceptable de un 7-8, siempre. La odontología digital para lo que nos sirve es para unificar, para estandarizar, ¿no? Para que todo el mundo pueda llegar a la misma nota. Sin embargo, cuando recibís, ¿no? Porque alguno que esté escuchando este podcast recibe o todavía hace coronas metal cerámica, estoy seguro que alguna vez os habéis encontrado con cerámica dentro de la conexión de la estructura de metal, que os habéis encontrado puntos de contacto que en lugar de ser convexos, que es como es un punto de contacto, son cóncavos, de forma que eso lo único que va a hacer es generar caries y problemas en los dientes adyacentes, o que incluso os habéis encontrado con problemas de vía de inserción, ¿de acuerdo? En el que la corona entra de una forma muy específica porque lo han hecho a mano y han quitado y puesto la corona múltiples veces del modelo, aunque sea impreso. Y eso genera imprecisiones. Por lo tanto, a día de hoy, y yo te lo digo desde mi práctica clínica diaria, yo todo lo que son restauraciones sobre dientes, restauraciones sobre implantes, principalmente sector posterior, va en un circonio monolítico. Y en sector anterior, un central unitario, como los dientes del paciente no tengan mucha anatomía, mucha estructura, mucha anatomía terciaria, no haya halos incisales marcados y sean dientes muy planos en cuanto a tono de color, yo también lo hago en circonio monolítico, en disilicato de litio monolítico y no tengo ningún tipo de problema. Al final al paciente le encaja. ¿Dónde viene el problema? Viene el problema con dientes con mucha anatomía, con muchas texturas, con mucha caracterización en cuanto a los incisales, bordes incisales, mamelones y demás. Ahí sí que hay que recurrir a una técnica estratificada. Pero tenemos que tener en cuenta que eso no son todos los casos, no son todos los días. Y a día de hoy hay verdaderos artistas en el laboratorio dental que son capaces de maquillar y de estratificar cerámica en la superficie vestibular de una forma magistral para obtener unos resultados ideales. Pero siempre a día de hoy lo hago o bien con un T-base de stock o bien con un pilar personalizado en el caso de que sean implantes que estén muy enterrados o que no pueda conseguir una emergencia correcta de ese pilar sobre el implante. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro es que el flujo de trabajo digital está pensado para trabajar en monolítico. Por supuesto, todo tiene sus limitaciones y la principal limitación que yo encuentro es en casos de rehabilitación de arco completo sobre implantes, con dientes a tope, en el que queremos que los conectores sean muy estrechitos, muy finos. El único material que nos permite esto es la metal cerámica. Vale, de acuerdo. El circonio requiere unos conectores excesivamente grandes que a veces no permiten que la apariencia entre diente y diente sea natural y se percibe como un bloque. ¿Esto a qué lleva a veces? Lleva a veces a que el laboratorio hace esos puntos de contacto, esos conectores, mejor dicho, más estrechos en el circonio y cuando lo colocamos, pasado un tiempo, fracturan porque no se han respetado los espesores mínimos del material. En ese caso, si tienes un técnico de laboratorio que tiene muchísima habilidad manual y muchísima experiencia, tal vez sí esté indicado el realizar una rehabilitación en metal cerámica, pero tendrás que tomar la decisión si escanear los implantes de arco completo o bien tomar una impresión convencional y obtener un modelo de escayola, porque piensa que el laboratorio tendrá que fabricar un modelo, imprimirlo en 3D con las imprecisiones que conlleva a día de hoy en la mayoría de casos para realizar la estratificación de la cerámica feldespática. Por lo tanto, en ese caso, yo creo que a día de hoy, aún en pleno 2025, tiene sentido el tomar una impresión con cubeta individualizada, silicona o poliéter, transfers ferurizados con un free. Eso a día de hoy es lo mejor en el caso de que vayáis a hacer una metal cerámica. Si vais a trabajar con circonio con T-base o circonio con barra Blender, está más que indicado el poder tomar una impresión digital, seguir un flujo de trabajo digital con vuestro laboratorio que corrija la distorsión de los implantes y realizar vuestra rehabilitación. Lo que sí os recomiendo es que hasta que no tengáis cierta confianza con el laboratorio, no caigáis en la tentación de escanear con el scan body y pedir el trabajo terminado definitivo. Al menos al principio de la relación del laboratorio. O en casos en los que os haya costado escanear mucho, o en casos en los que tengas dudas de que lo hayas hecho de forma correcta,
pide siempre una prueba de plástico, ya que eso te va a permitir comprobar el ajuste con la conexión del implante, te va a permitir comprobar los puntos de contacto y ajustar la oclusión, cosa que luego podrás rescanear si has hecho algún tipo de modificación, ya sea a nivel oclusal, vestibular, palatino-lingual o puntos de contacto, y el laboratorio te lo podrá replicar de una forma más precisa en la corona definitiva monolítica, ya sea circonio o disilicato de litio. Si vas a trabajo final y luego no encaja por los puntos de contacto, el laboratorio va a tener que repetir esa corona y probablemente no le haga mucha gracia. Y empecemos en la relación no clínica-laboratorio, que no es la más ideal. Así que nada, espero que este podcast, este episodio, te haya servido para hacerte un esquema mental de los diferentes materiales que hay en odontología digital y por qué tiene sentido o no trabajar en monolítico si trabajamos en flujo de trabajo digital. Así que nada, hasta aquí este episodio. Te veo en el próximo. Hasta luego.